Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Queremos hacer una reflexión global de un fenómeno preocupante, malo en sí mismo y augurio además de falta de libertades y de enfrentamientos. Hablamos de las políticas antimigración y xenófobas que tienen ejemplos más que sencillos sobre la mesa ahora mismo en el panorama internacional para entenderlos. La política migratoria de tantos y tantos países que se utiliza como elemento político, como elemento de populismo y que no responde a las realidades sociales. El caso de Donald Trump es paradigmático. En su retórica pública el presidente prometía, y sigue haciéndolo, echar a lo peor de lo peor, los asesinos, los violadores, pero no tiene en cuenta que eso se escapa mucho más fácilmente de su instrumento de represión en este ámbito del ICE y que los datos oficiales, los datos de la administración estadounidense reconocen que el 70% de los detenidos por el ICE no tienen ningún tipo de antecedente y que los que lo tienen abrumadoramente de forma mayoritaria son por delitos leves, son trabajadores bien instalados en la economía estadounidense, integrados en sus comunidades, en sus empresas, y es que al final es una herramienta política utilizable. Lo grave de esto no es la injusticia con las deportaciones masivas, sino el uso deliberado del miedo como herramienta de gobierno. Al alimentar la falsa idea de que la inmigración está inevitablemente asociada al crimen, se justifican cuestiones como el endurecimiento progresivo del aparato de represión del Estado. Hay más controles, hay más redadas, más vigilancia, más leyes de excepción. Fueron los argumentos que se utilizaron en la Alemania de entreguerras para señalar a los judíos como responsables de la decadencia nacional. Es algo que la historia nos enseña. Cuando las sociedades proyectan sus miedos sobre los más débiles, el desenlace habitualmente es una deriva autoritaria. Primero vienen los discursos, luego las leyes de excepción, la erosión institucional, finalmente el colapso de las democracias. Resulta especialmente preocupante hoy que esa dinámica se produce en paralelo a una reconfiguración como la que estamos asistiendo del orden mundial. La globalización que hemos vivido durante las últimas décadas prometía movilidad, apertura, una cierta esperanza cosmopolita y se ha roto. El comercio ya no es garantía de paz. En este contexto, los discursos nacionalistas anti-inmigración funcionan como una suerte de catalizador. Se promete un regreso a una nación pura, homogénea, soberana, protegida del caos externo, como si hubiera alguna, cuando la esencia misma de la humanidad son las migraciones. Esa promesa es un espejismo que solo puede cumplirse mediante el cierre, la represión y la exclusión. Cuando al final el inmigrante trabajador es un chivo expiatorio porque el migrante solo busca mejorar sus condiciones de vida, sostiene sectores económicos enteros y se integra en la vida social de sus países, pero claro, es el diferente, el que viene de fuera, y es un objetivo perfecto para focalizar ese mensaje por parte de quienes buscan reforzar su poder mediante el miedo. No hay más que ver lo que sucede en Estados Unidos, donde plantaciones enteras se han quedado sin jornaleros que recogerles la producción, o las cafeterías, el sector servicios tan proclive a utilizar esos migrantes en Estados Unidos sin papeles, que no tienen quien atienda esos servicios. El miedo se convierte al final en un capital político. El discurso populista y poco elaborado de nos invaden o nos quitan el trabajo o colapsan los servicios públicos tiene una eficacia brutal en tiempos de incertidumbre económica o de crisis de identidades nacionales. La figura del migrante como enemigo interno permite al líder populista fácilmente construir un relato sencillo, con un culpable reconocible, sin matices, sin complejidades. Es una respuesta emocional que prescinde de los datos y que va dirigido, lamentablemente, hacia la masa mayoritaria votante, que no reflexiona, que no tiene demasiada formación o que si la tiene la ha olvidado hace mucho. Se puede señalar al emigrante, se le puede identificar, se le puede perseguir públicamente, y esto además da réditos inmediatos en las encuestas. Pero lo que está en juego, sin embargo, va mucho más allá de los flujos migratorios, porque también en paralelo se produce una erosión institucional que abre paso al autoritarismo. El desprecio por los contrapesos, por los jueces, que en opinión de esos políticos populistas protegen a los ilegales porque están dentro de una conspiración, por los periodistas que defienden lo que es políticamente correcto, o por los políticos que no se atreven a decir la verdad porque son cobardes. Estos son los argumentos de esos populistas. No hacen otra cosa más que criminalizar a un inmigrante en la primera fase de una cadena de deslegitimación que puede alcanzar y que termina al final, de hecho, alcanzando el Estado de Derecho en su conjunto.
Es lo que está pasando punto por punto en Estados Unidos, donde se desentiende la administración con esa utilización populista del servicio migratorio del ICE, incluso de lo que dicen los jueces, donde entran en los juzgados a detener a quienes están bajo la tutela judicial, donde se le hurta al migrante el derecho a una tutela judicial efectiva, que es lo mínimo en un sistema democrático. Pues bien, eso está pasando. Por eso la política migratoria es hoy un indicador claro del estado de salud democrática de un país. Los gobiernos que manipulan el miedo al migrante están deslizándose de forma más o menos acelerada hacia modelos autoritarios. Y si algo nos enseña la historia, no hay más que mirar la de entreguerras en el siglo XX, es que la demonización del otro no es una fase pasajera, es un paso previo, preparatorio. Hoy son los migrantes, mañana el opositor político, pasado los jueces o los periodistas o los malos ciudadanos, y solo será el populista quien sea capaz de decir, el que tendrá la legitimidad supuesta de decir quién es el mal ciudadano. Al final, la sociedad que necesita fabricar enemigos internos para sobrevivir políticamente abre la puerta a justificar la violencia tanto dentro como fuera de su país. Esa es la lógica que termina precediendo a las guerras, y es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. Y si no reparamos en ello y no reflexionamos en qué punto estamos del desarrollo social ahora mismo, del orden internacional y de las relaciones que la componen, nos veremos condenados a volver a repetir lo que ya sucedió en el siglo XX. Es una cuestión geopolítica de primer orden la migración, no porque el migrante lo sea, sino porque el uso que se hace de él revela y modela el tipo de orden que se está gestando. Un orden que, si no se contiene, va a volver a convertirse en un escenario, como digo, en el que la historia se va a repetir, y se va a repetir como tragedia. Esperemos que alguien recapacite y que las sociedades sean capaces de darse cuenta de en qué círculo pernicioso nos han introducido aquellos que apuestan por esa polarización y por ese populismo injustificado.